Esto es el Get Together con Night Salim y su Power Up Team por Blessing.fm. Ya estamos de regreso. Saludos a todos nuestros hermanos, bendecidos, todos los que se están conectaditos. Quisiéramos comenzar. Apóstol, ¿cómo es que usted llega a Casa de Restauración, Fe, Palabra y Presencia? Bueno, yo llego a Casa de Restauración, Fe, Palabra y Presencia gracias a nuestro hermano el apóstol Luis Ramírez. Amén. Comenzamos a trabajar juntos, ¿verdad? Y aunque él me huía, porque yo era un religioso, él me huía, decía, diache, llegó un religioso aquí ahora. Y eso es dicho por él, no estoy diciendo nada que él no haya dicho. Y nada, yo estaba pasando por un momento espiritual fuerte y conseguí más que un hermano, un amigo. Amén. Y fueron muchos, ¿verdad? Tuve mucha lucha con él porque cada vez que él mencionaba mi padre espiritual, pues había como que un conflicto, tú sabes, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ajá. Pero yo le doy gracias al Señor por la vida de los apóstoles, ¿verdad? Luis y Lilian. De hecho, felicito a nuestra hermana Lilian. Amén, amén. El apóstol Lilian, ¿verdad? Muchas felicidades. Pero el causante de que yo esté aquí fue el apóstol Luis. Amén, amén. ¿Y hace cuánto de eso, apóstol? Bueno, eso fue exactamente para el 2009. ¿Que ustedes empezaron a trabajar juntos? Sí, juntos. Ok. El apóstol Luis me estuvo atendiendo a mí, aún yo estando en otra iglesia, por 4 años por teléfono. ¡Wow! Por teléfono. Él todos los mediodías me hablaba, se comunicaba conmigo y se mantenía, ¿verdad? Dándome el consejo, enseñándome muchas cosas que yo fuera rompiendo muchos esquemas. Saludo a Papa que está por ahí. Saludo a Papa. Papa, te vi. Haciendo travesura. Pues sí, nada, y yo estoy hoy aquí porque si no hubiera sido ese tiempo donde él comenzó a enseñarme algunas cosas, yo no hubiera resistido muchas cosas en la casa. Entonces, usted, como decimos nosotros, eso es algo que por el suavecito por ahí. Amén. Amén. Y estuvieron 4 años él compartiendo con usted y... Compartiendo conmigo, sí, porque en un momento dado ambos salimos del lugar donde trabajamos juntos. Yo salí hacia Guaynabo y él salió para Toa Baja. Pero entonces, como quiera, nos mantenemos en comunicación. Cada vez que él me hablaba, o sea, me dejaba pues la mente volar porque él decía unas cosas que realmente yo nunca había escuchado, ¿verdad? Y entonces comencé yo a querer llegar a la casa. Entonces, el pastor que yo tenía, ¿verdad? Yo busqué la manera de que se conectara a la casa cuando estaba nuestro abuelo Billy K. Bamber. Y él y yo, el que era mi pastor y yo, veníamos a la casa. De hecho, o sea, llegamos a tener una interacción con el arzobispo. Pero yo pensaba que la intención de Dios era conectarlo a él. No sabía que había otra intención de Dios y era conectarme a mí. Amén. Y aquí estamos, ¿verdad? Si puedo seguir, ¿verdad? Con el testimonio, pues en un momento dado, Dios me habló a través de un sueño. Fue el 13 de septiembre del 2013. Dios me da un sueño donde yo estaba en una actividad, ¿verdad? Y hay un profeta hablándome, diciéndome que yo iba a salir de la iglesia donde estaba y después salgo reunido con el pastor que yo tenía. ¿Sabes? Todo sucedió tal como en el sueño. Eso fue el 13 de septiembre del 2013. El 14 había una actividad en la iglesia y las cosas sucedieron casi a lo que sucedió. Pero yo me quedé callado, tú sabes, esperé un tiempo hasta que Dios me dio, pues, ¿verdad? El tiempo para salir. Me reuní con mi pastor, hablé lo que Dios me había hablado, conforme a lo que él me expresa. Ya había un tiempo que Dios le había ministrado a él, pero él no lo quería aceptar. Que usted ya... Que yo me iba. Se iba. ¿Entiendes?
Entonces, ese 13 de septiembre, yo me levanté a las 5:51 y Dios me dice, mira por la ventana. Y cuando yo miro por la ventana de frente de mi casa, él está viendo un amanecer y él me dice, te doy un nuevo amanecer. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, una de las cosas que el Señor me decía, me hablaba del 14, que no se me olvidara el 14. Amén. Y al otro día, cuando estoy en el lugar donde estaba reunido, Dios comienza a hablar del número 14. Y entonces, el 10 de noviembre del 2013, yo comencé a pertenecer a Casa de Restauración. Amén. Fue palabra y Amén. presencia. Amén. Amén. Y Y- usted sabe lo lindo de esta casa. Es que siento compartirlo. Aquí no se llena una solicitud. Ajá. Esto no es una solicitud, un miembro. Ujú. Esto es una casa. Y Ujú. cuando, esta fue mi experiencia, cuando tú llegas, aquí la palabra, uno tiene que estar pendiente a todo. Las Ujú. intercesiones, Dios te habla y te impacta. La adoración te impacta. Dios te habla a través de la palabra y a través de las personas. Cuando Hasta yo por el llegué, pasillo te habla Dios aquí. eso es así. Así mismo es. Hasta todo trabajando, momento. hasta trabajando en la Sí. casa Dios te habla. Amen, amen. Y cuando, porque uno ha escuchado esto, wow, cuando llegué a la casa, recibí ese impacto, la adoración, Ujú. y uno recibe el impacto, este fue mi caso, te sientes en familia, alguien te recibe con una sonrisa, se acuerda Amén. de tu nombre, de tu rostro, y usted pensará que estos son simplezas. Mm-mm. Esto significa tan sobrenaturalmente para las personas. Yes. Y usted comenzó a venir y a asistir. Mira, mire, perdóname. Una de las cosas que a mí me impactó la primera vez que yo vine fue cuando Gilbert, cuando eso estaban allá en Santa Mónica, Gilbert me recibe y él me reciben primero en el parking, está lloviendo. Y el que me recibe con una sombrilla. Me baja mi esposa, me baja a mí, baja a mis hijas, con la sombrilla hasta adentro. Cuando entramos, ¿se acuerdan de la escalerita? Ajá. Gilbert sale, ¡bendecido! ¡Qué bueno que llegaron a la casa! Amén. Y yo me asusté, ¿tú sabes? Sí, ¿Qué ¿qué le pasa a pasa este aquí? hombre? Yeah. Hay una palabra para Amén. ustedes en esta... Amen. Y te sabe que era Yes. así, y tú entrabas ahí como que ya ibas como que cogiendo confianza. Yeah, Sí. preparándote, Pero- preparándote. Y así fue, ¿sabes? Y eso te Sí. impactó. De hecho, esa fue una de las cosas que yo en la otra iglesia lo comencé a implementar. Ajá. Ajá. Llevé Amen. sombrilla, le decía a la gente reciban, ¿sabes? Muchas cosas. Una de las cosas que me impactaba a mí aquí era que cuando iban a ofrendarle a diezmar, todo el mundo pegaba a aplaudir, a gritar. Y decía, esta gente esta gente está a otro Otra nivel. cosa. Esta gente está a otro nivel. Pero, Es pero- cierto. Apóstol, y cuando usted estaba con el apóstol Luis, ¿qué era esa hambre? ¿Qué era lo que le impactaba? ¿Qué él le compartía? Que usted decía, pero ¿qué es esto? Porque, y le pregunto, ¿usted ha estado toda la vida en la iglesia? ¿Cómo conoció a Cristo? No, yo vine al Señor a la primera vez porque yo me aparté a los 16 años. Tuve 2 años en la iglesia. Después me aparté y volví en el 2000. En enero del 2000, yo, por 3 sueños que Dios me dio, pues yo regresé a la iglesia y hasta el día de hoy, gracias al Señor, Amén. pues no nos hemos apartado más. Amén. Pero lo que me impactó de cuando el apóstol nos trae, perdóname, cuando el apóstol pues se comunicaba con nosotros, era un hermano. Yo soy hijo único, Ujú. familia. Amen. Él nunca me dejaba de hablar, mi padre espiritual esto, mi padre espiritual Ajá. aquello, nuestro padre nos ha enseñado esto, nuestro padre. Y uno decía, ¿sabes? Era algo, ¿verdad? Que tú no habías experimentado, ¿sabes? Obvio, pues como muchas veces yo he dicho, ¿verdad? ¿Sabes? Mi papá pues, me trató de matar básicamente 3 veces, Ujú. 4 meses en el vientre de mi mamá, a los 3 años por un barranco en Estados Unidos, pues todo fue a través de pela, pero realmente casi, ¿verdad? Y uno estaba falto de esa paternidad espiritual. ¿Por qué? Ujú. Porque yo tengo a mi papá que me crió, que es Antonio Sánchez. Y él, pues, entre lo poco que había aprendido, ¿verdad? En su casa, qué sé yo, Ujú. pero ha sido para mí más que un padre, ¿me entiendes? ¿Sabe? De hecho, yo siempre lo menciono a él como mi papá y hay Amén. personas que me dicen, ustedes se parecen y yo no le digo que no, yo al contrario me siento contento, Yes. ¿me entiendes? Ujú. Pero esa conexión que había era la familia, ¿sabe? Esa Amén. familia y que siempre estaban compartiendo la palabra, no se hablaba de otra cosa. Amen. Voy a tomar esa palabra, conexión, porque esto es bien lindo. Esto es
algo que solo el espíritu produce. Yes. Ujú. Y es una conexión espiritual porque nuestro Padre nos enseña y en esta casa se enseña, esto no es juntilla, Ujú. esto no es Ajá. aquí con el otro. Cuando verdaderamente hay conexión en el espíritu, uno puede sentir como que ese clic y es hermoso porque esa es esta casa, Ujú. es una casa de familia, de hermanos y el simple hecho de compartir con alguien la palabra por tanto tiempo, eso es caminar con alguien y es lo que nos enseñan aquí. Yo lo grababa, cuando él me hablaba, él no sabía muchas veces que yo estaba grabando, ¿no? y yo iba a mi casa, Chucho, mira lo que este hombre habla, Chucho, este hombre Sí. está otra cosa, esto es otra cosa. Sí, es Sí. cierto. Mire, es cierto. y si usted supiese que el apóstol se permite atenderme porque Dios le ministró por mis hijas y mi esposa, ni Ajá. siquiera él me atendía por mí. Ajá. Es que como él sabía, ¿verdad? La estructura en la cual yo estaba, Ujú. pues él decía, wow, sus hijas, su esposa. Ujú. Y por eso es que él se atreve, ¿verdad? Porque una de las Ujú. cosas que él me decía, ¿sabe? En la casa no se practica el Ujú. estar hablando con, ¿sabe? Ujú. con otras personas y qué sé yo, pero él se dio la oportunidad porque Dios le había ministrado que mis hijas y a mi esposa había que salvarla. Amén. ¿Y Bien. podemos hablar de eso? ¿Seguro? ¿Desde Sí. qué? Porque recuerden que compartimos la palabra y decía, yo te traje, te saqué de Egipto. Ujú. ¿Qué cosa había que dejar atrás que mueve? Porque es como usted bien dice, nuestra casa es una casa de orden y nos Ujú. enseñan muy bien esa línea y cuidar pues esas líneas y cada iglesia, ¿verdad? Ujú. Pero cuando somos impulsados o movidos por el Espíritu Santo, que fue lo último que nos enseñaron, lo más reciente, Ujú. de verdad hay que obedecer ese impulso del Espíritu porque es generación, apóstol, su Ujú. esposa y sus hijas. Exacto, sí. No, y que todo fue a través de él, porque nosotras pues estábamos ajenas de la comunicación que tenía el apóstol hasta que él nos trae las enseñanzas y todo Ajá. de lo que el apóstol le habla y todo eso. También cuando el apóstol le hablaba de nuestra abuela espiritual, de las enseñanzas que traía o si iba a ser invitado, pues provocaba a veces que nosotros pues llegáramos para conocer al apóstol. Muchas veces pedíamos permiso en la iglesia que Ujú. estábamos para poder llegar Si yo pedía estar. permiso, Amén. que Sí. quede claro. Sí, Ujú. Yo pedíamos no me iba al permiso. garete. Amén. Amén. Sí. Y hablábamos allá y veníamos para acá a recibir la palabra que el abuelo tenía. Y en las ocasiones que veníamos, la última vez que nosotros vinimos como visita, el abuelo, las nenas pasaron al frente. Y Él las llamó. Él las llamó, ¿verdad? Ujú. Y luego que oró por ellas, que ellas bajan, nos dice, no se vayan, que tengo que decirles algo. Y afuera, en el lobby, él nos reúne y le dice a las nenas, y parecía que cuando él nos hablaba, parecía que él estaba sentado en la sala con nosotros, en la sala de nuestra casa, y viendo lo que nosotros hablábamos con nuestras hijas. Ujú. Y él le decía a nuestras hijas, ustedes pueden hacer, todos pueden hacer lo que quieran, menos ustedes. Y el apóstol y yo nos miramos que eso mismo le Esa decía confirmación. a él. Amén. Y en otros lugares le dijeron a ellas lo mismo. Todos pueden hacer lo que quieran, menos ustedes. Aún más, le decía, aún los de la iglesia pueden Ujú. hacer lo que quieran, pero ustedes no. Ujú. Ujú. Sé que Dios mismo fue como si las hubiera tomado y las hubiera Separado, sí. separado Ujú. exclusivamente. Marcado y para- separado Sí. para Ay, él. Yo siempre he tenido problemas con las personas porque a veces no entienden que yo tengo una palabra de Dios. Ujú, Y eso fue una palabra de Dios que ha sido confirmada más de una vez. ujú. Y pues a veces hay personas que tienen lucha con, ¿por qué tú no esto? Que tú no permites aquello. Hasta el día que ellas se casen, yo tengo que Ujú. cumplir esa palabra. Amén. Ujú. Y esa Amén. palabra estaba con ellas, ¿sabes? Que no es algo que me dijeron a mí y yo me he Ujú. aprovechado de la palabra para Ajá. tenerla Ujú. encerrada en mi casa o algo así. No, esa palabra Dios me la dio, fue confirmada. Y sobre todo, cuando el abuelo nos los dijo, fue otra cosa porque, o sea, literalmente, como dice mi esposa, parecía que él estaba sentado en la sala de mi casa diciéndole las cosas como yo muchas veces le Ujú. enseñaba a ella. Ujú.
Este es el testimoniazo de los apóstoles. Apóstol, se me fue. Freddy Kenia. No, yo estoy aquí. No, yo estoy la parte aquí. de Cristo. Estamos aquí, ministra. Ok. Apóstol, quiero preguntar entonces, cuando llegan ya a la casa y reciben esa palabra y esa confirmación del abuelo espiritual, ¿qué cosas Dios comienza a depurar y a cambiar en ustedes? Porque hay algo bien lindo. Usted dijo ahora, yo pedía permiso en la iglesia donde usted estaba, y eso es orden. Y aquí en nuestra casa nos enseñan mucho el orden. Sí. Sí, yo siempre he respetado las reglas. O sea, no, porque aún la iglesia donde uno estaba, pues porque la iglesia todavía está, hay 42 puntos doctrinales en la iglesia donde yo estaba. Y se llevaban y uno de ellos era ese, ¿me entiendes? Una de las cosas que se nos enseñaba era que, ¿verdad?, que si tú ibas para otro sitio deberías pedir permiso, ¿me entiendes? Porque eso es cuestión de respetar. Apóstol, perdone mi ignorancia, ¿verdad? Pero esos 42 puntos eran parte de la iglesia, de las reglas de la iglesia. Okay. 42 puntos doctrinales. Sí. Sí. Es que lo digo y me acordé a Martín Lutero. Eran 95 tesis. Sí. Pero sí, fue un tiempo, ¿verdad?, donde después Dios nos enseñó muchas cosas. Sí. Cuando yo llego aquí, pues una de las cosas es que, no sé, ¿verdad?, pero, y papá lo sabe, una de las cosas que para mí era chocante, pues, era, como mucha gente, la enseñanza de papá, tan confrontadora. ¿Me entiendes? Yo salía muchas veces de aquí prendido, pero volvía. Pero yo no lo necesitaba. Sí, Yo me pongo a meditar muchas veces que si yo no hubiera llegado, ¿verdad?, acá, obvio, yo estoy aquí porque Dios lo planeó así, porque Amen. es una locura venir desde Las Piedras para Esa era mi otra Bayamón. pregunta. Para Bayamón, ya vamos a cumplir 8 años. Yes. ¿Me entiendes? Y la paciencia que papá ha tenido con nosotros, porque todavía, pues, ¿verdad? Hay cosas que uno tiene que seguir transformando. Apenas yo Amén. tengo 21 años, dijeron que hasta los 23 es que tú comienzas a coger madurez, ¿sabes? Que yo tengo 21 años en el Evangelio. Usted sabe, pero una de las cosas que, ¿verdad?, que a mí me ha bendecido, pues, ha sido, pues, la parte paternal. Amén. Una de las cosas que yo recuerdo que papá cuando nos recibió, pues nos dijo, se van a sentar, van a aprender la visión de la casa. Nosotros pensábamos nosotros pensábamos que nosotros llegábamos aquí, íbamos a estar más de un año sentados allí, ¿me entienden? Entonces, nosotros decimos, vamos a aprender. Y las nenas, pues ya están las salmistas, ya están todos. Vamos a estar sentados a recibir, ¿verdad? A recibir, Mucho tiempo. Y no fue así. 3 meses nos Y pusieron ya. a trabajar. Se acabó. Y fue bueno porque uno ve que alguien puede ver algo más Amén. de uno. Amen. Yo llegué aquí, sí, con muchas luchas, con muchas frustraciones, pues porque siempre uno quiso hacer cosas y te limitaban, te cerraban las puertas. Y eso, pues, aunque uno no lo crea, va haciendo daño. De hecho, a mi esposa le hicieron mucho daño, ¿sabes? El trato como le dieron. Me dieron duro. Pero eso yo lo utilizo, fíjate, como testimonio, porque esto que me sucedió, inclusive hasta con pastores, de que te despreciaban, porque era así. Esto me ayudó más a, como nos dice nuestro Padre Espiritual en las reuniones, enfócate en Cristo. Y eso fue lo que yo hice. A mí no me llamó ninguno de ellos. A mí me llamó Dios. Amén. Y eso era lo que me sostenía en medio de las situaciones que vivía. Y lo utilizo como testimonio a las personas, a decirle, mira, si un pastor te hace algo, si un pastor te dice algo, donde mí no vengas con esa excusa. Porque yo viví lo mismo y no me fui de la iglesia. Me mantuve, me sostuve y me enfoqué entonces más en el Señor. Y me abrazaba a Él y le decía a Él que me abrazara, que sanara mis heridas. Amén. Y que me ayudara a perdonar a esa persona, porque hay cosas que tal vez esa persona no entendía. Pero
Tampoco porque, ¿verdad? Porque lamentablemente en este tiempo hay mucha generación changuita. Sensible. Sí, sensible, como una generación de cristal que no se le puede decir nada y cualquier cosita es una excusa para coger las cosas e irse. Pero yo entiendo que entonces su enfoque no está en el Señor. Porque si tú estás agradecido de lo que el Señor ha hecho en tu vida, si estás agradecido de lo que el Señor ha hecho en tu familia, pues no creo que el que te cambien de silla o el que no te saluden sea una excusa para coger las cosas e irte. Pienso yo, ¿verdad? Amen. Porque Y lo dice por ella. peores cosas viví yo y para la gloria del Señor no me aparté del Señor ni tampoco dije, pues esto voy a coger ahora y me voy para otra iglesia. Tampoco. Me mantuve, me sostuve y Dios siempre, ¿verdad? Cuando uno permite que Dios haga, pues Dios siempre se luce en las cosas que hace y siempre fue así. Por eso es que, ¿verdad? Le doy gracias al Señor por la casa que estamos. Amén. Y como él dice, al principio él chocaba cuando escuchaba a papá enseñando, pero como mi papá natural era así, era fuerte, ¿verdad? Mi papá era fuerte y me hablaba, ese era otro que también marcó mi vida bien fuerte. Pero eso me ayudó a ser lo que soy, ¿me entiendes? A ser fuerte, a no amilanarme por las cosas, a seguir hacia adelante, no importa qué. Eso es lo que yo siempre aconsejo, sigue hacia adelante, no importa qué, porque si las cosas fueran a ser fáciles, ay, bendito, pues estuviéramos en el paraíso, ¿verdad? Pero estamos en esta tierra, estamos en este mundo, vivimos en este mundo, aunque no somos de aquí, pero tenemos que vivir las situaciones agarrados de la mano del Señor y seguir hacia adelante, no mirando las cosas que suceden, sino enfocándote en lo que el Señor ha dicho. Una palabra que el Señor me dijo hace muchos años y cuando yo o él nos sentíamos que ya no podíamos más, la palabra que el Señor me dijo que esa es mi ancla. Es nuestro intendante. Sí, nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén. Y cada vez que él se sentía Cansado, desanimado. decaído, acuérdate que nosotros no somos de los que retrocedemos. O él me lo decía, acuérdate más que nosotros no somos de los que retrocedemos. Y ese es el consejo que yo siempre le doy a las personas cuando les voy a ministrar. Recuerda, busca una palabra que el Señor te haya dicho. Amén. Busca una palabra que haya marcado tu vida para que sigas adelante y cuando venga la situación, enfócate en esa palabra que el Señor te dijo para que sigas hacia adelante. Otra palabra que el Señor me dio es de Isaías, que dice que yo te sostengo de tu mano derecha, Amén. no temas, yo te ayudo. Esa palabra a mí me bendice muchísimo. Y cuando pasaba esas situaciones, esa era mi palabra. Yo me agarraba de esa palabra, porque como la palabra de él es como espada de dos filos, pues me ayudaba a mí y ayudaba a romper la situación en la que estaba viviendo. Nada, Amen. y eso es lo que yo puedo decir de lo que he vivido. Amén. Y los escucho y es eso mismo, no hay excusa para dejar a Dios, Y menos ahora. para abandonarlo, y No. menos ahora. No. Y como nos enseñan en nuestra casa y su testimonio, acuérdate de dónde Dios te sacó, acuérdate Sí. del sacrificio. Jesucristo fue el que murió por Ujú, nosotros y ujú. resucitó. Ningún hombre, it's worth it, ningún hombre tiene ese valor. Yes. Jesucristo es el único. Ujú. Y los escucho porque hay muchas personas que me da compasión porque han sido marcados en la iglesia o heridos y dejan. Lo que sucede con esto es que la gente muchas veces sigue hombres. Y si tú sigues un hombre, nunca, o sea, un hombre no es divino. Ajá. Divino es lo que está en el hombre. Amen, Ajá. amen. ¿Me entiendes? O sea, si Amén. tú no entiendes eso, pues te vas por las Ujú. malangas. Ujú. O sea, entonces, yo veo gente que llega y acepta a Cristo y después no se vuelve a ver. Realmente no tuvieron, como lo llamamos nosotros, un encuentro con el Señor, Ujú. porque si tú tienes un encuentro con Dios, a ti no te saca nadie. Ujú. O sea, tú te podrás como a veces que cuando nuestro padre dice, si no te gusta esta casa, pues vete. Pues bueno, si no te gusta aquí, pues vete. ¿Me entiendes? Pero es que estamos en un momento tan peligroso. Sí. Yo siempre recuerdo, y ya me encendí un poquito, pero yo siempre Suave. recuerdo una de las cosas que de la palabra profética
profética que ha venido trascendiendo hasta ahora, que se nos habló por muchas ocasiones. Yo sé que usted se va a recordar de esto, y es que el Señor nos decía por muchas veces, es un tiempo emergente. Amén. Es un Sí. tiempo emergente. ¿Me entiende? Entonces, otra de las cosas que el Señor nos habló bien fuerte, que yo la recibí bien, la hice rema dentro de mí, era que el cambio era inminente. Ujú. ¿Se acuerda? Y nos tuvieron más de 2 meses en trascendencia. Amen. Entonces, yo digo, hay gente que solamente se queda con la palabra de ahora. Y, pues, hermano, la palabra de ahora es lo que te sigue conectando con lo que Dios nos ha venido hablando. Entonces, si uno no puede entender ese detalle, se va por las malangas. Y es bien fácil, es bien fácil salirte, dejar, no. Mire, la palabra del domingo. Ujú. Se fue por las malangas. Sí. O sea, mire, de verdad, yo a veces no me atrevo a hablar pero es tiempo de hablar. Amen. Sí, Con lo amén. que Dios hizo este fin de semana, fin de Amen. semana para mí fue muy diferente, Sí. Ujú, ujú. muy diferente. Y no lo digo por decirlo, porque es bien fácil venir y decir, no, esto, aquello, lo otro, y estuvo brutal, y tuvo aquello, y tuvo lo otro. No, hermano, este fin de semana fue diferente. Ujú. Amén. O sea, ver 3 días, la juventud que estuvo Amén. ahí y que no se apartó de ahí, Amén. fue Ujú. espectacular. Amen. ¿Me entiendes? Y eso es lo que yo entiendo que Dios quiere hacer. Sí. Chica, porque Amen. le quito el programa, hermana, le quito el programa. Ay, Dios es Amén. bueno, Dios es bueno. Amén. Ya tenemos a nuestro segundo invitado, ya mismito vamos a estar con él, pero quiero, apóstoles, pues vamos a darle forward, para adelante. Ajá. Porque yo recuerdo cuando ustedes se reunían en Junco, el Señor me Ajá. hacía Sí. acordarme de eso hoy. Una vez que nosotros salimos de trabajar y no me acuerdo si era un aniversario de ustedes que celebraban en Junco, era una actividad. No sé si fue ese momento que los ungieron como pastores esa actividad. Creo Como que ministro. sí. Ah, Sí. como ministro. Sí, Como- en un aniversario. Un sí. aniversario. Porque eso fue rápido, como que ahí, Sí. Sí, como esto del aniversario 2021. sí, fue rápido. Si usted supiera, hermana, que una de las cosas que hubo en mi sueño es que el que pastoreaba la iglesia de Junco sale en mi sueño, y él sale de la iglesia, de esta iglesia sale, y yo le digo a ese pastor, vengo para acá. En el sueño que Dios me da de dirección para venir para acá, y yo no sabía que Dios me estaba hablando, que él se iba y yo entraba. ¿Me entiendes? Y yo no sabía, obvio, tú no sabes, porque Dios no te da todo el eso, porque si me hubiera dicho eso, yo no hubiera llegado a Bayamón. En una ocasión Dios me dijo, hay cosas que tú no entiendes ahora que vas a entender después. Eso te pasó a ti. Eso me está pasando. Y fue así, nosotros estuvimos ayudando, ¿verdad?, a los apóstoles Luis y Lilian por casi 8 meses que ellos estuvieron allí, ¿verdad?, para no dejar caer. Y nada, en un aniversario nosotros llegamos, estuvimos trabajando mano a mano con los apóstoles, Sí, amén. y nada, no sabíamos lo que Dios No. estaba pretendiendo. Pero pues Dios es gracioso. Ujú. Amén, eso es Sí, así, eso sí. es así. Dios tiene sentido del humor, por eso hay que aprender Estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios, pero a disfrutarlo y Ujú. deleitarnos en Él, Amén. porque ciertamente Él tiene sentido del humor, y es cuando usted está enamorado de alguien que usted Ujú, disfruta la ujú. sonrisa, la compañía, reírse Sí. juntos. Dios es real, Dios es tan real. Dios Dios es bien Amén, real. amén. es real. Y es como Amén. dice nuestro Padre Espiritual, a nosotros nadie nos puede venir a decir que Dios no existe, porque la sanidad de Eso Él, fue otra. La Amén. confirma. Amén. la sanidad de Él la confirma. Yo vine de visita para uno de los eventos donde el arzobispo Powerson estaba ministrando, y abuelo estaba también ahí. Y en ese momento yo estaba enfermo. Yo estuve enfermo por 6 años del intestino. Por 2 ocasiones, por poquito me voy 17. Por poquito, en una de ellas, por poquito, el intestino me explota. ¿Ok? Y para que usted, cuando a veces la gente no entiende, cuando dice o Papa dice que el arzobispo era un profeta de verdad. Este hombre, el arzobispo está ministrando, y abuelo va hasta donde yo estaba. Mi pastor estaba al lado mío. ¿Ok? Yo estoy de visita. Y él fue directamente donde mí, me puso la mano, y yo caí para atrás, y desde ese día para acá, paulatinamente, yo comencé a recuperarme. Obvio, Amén. habían temores en mí, pero escuché para la sanidad de María. Papa Ujú. le dice, cuando eso ya estaba aquí, Papa le dice a María, yo recuerdo ese día espectacular, te voy a dar una medicina,
léete, usted sabe. Ujú. Isaías 53 del 4 al 5. Y yo comencé a soltar las pastillas porque la sanidad no se había concretado completo por el temor que yo tenía. Fueron 6 años ¿verdad? De comer, y comencé a cambiar la medicina por esa escritura. Amén. Y miren ahora. Aquí está la evidencia de la sanidad Hace completa. prácticamente 5 años que Dios Sí, me sanó. amén. 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 Gloria a Dios. La sangre de Cristo sella Amén. este testimonio Sangre de Cristo. y En nombre estas de vidas. Jesús. Nuestros hermanos apóstoles Freddy y Kenia de CRFPP Las Piedras. Apóstoles, gracias por estar con nosotros. Nos despedimos de este segmento del testimoniazo. Amén. Así que gracias a todos los que estuvieron conectaditos. Bendiciones. Bye bye. Bye. Cada martes y jueves te espera Naisalin con el Get Together. El Get Together, martes y jueves, con un nuevo horario de 5 de la tarde a 7 de la noche. Te esperamos aquí por Blessing.fm.